Segundo Congreso OVNI Interestelar, Evidencia y Conciencia. Y quiero presentar primero a una gran amiga, una persona increíblemente honesta, pero al mismo tiempo también capaz de hacer borrón y cuenta nueva, de abrir puertas, de siempre estar presta para ofrecer una mano y por sobre todas las cosas con la capacidad para lograr una proyección internacional de lo que sucede acá en Argentina, como es Andrea Pérez Simondini, gran investigadora, gran amiga. Andrea, arriba y a presentar a los gracias. Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Hoy estamos haciendo un momento fundacional en la investigación, en la difusión, en los conocimientos del fenómeno OVNI, porque la idea es que a partir de ahora en Rosario se empiece a gestar un concepto más vinculado a lo académico, y para nosotros también es una gran responsabilidad porque todos, la mayoría, creo que todos los presentes han estado en el Congreso de Victoria que hacemos todos los años en mayo. La idea ahora es generar esta contrapropuesta de presentar en mayo todas las actividades de investigación, de clasificación, todo el movimiento institucional más asociado a la investigación y a partir de esto generar un marco más vinculado a lo académico. ¿Por qué? Porque acá en Rosario se ha gestado hace muchos años un pilar fundacional que hoy parece más cercano al acceso de todos en la información, pero acá hubo un grupo, muchos investigadores. Rosario es la cuna de la investigación en Argentina. Acá nació la FAESE, que fue una de las organizaciones madres que ha hecho de que vinieran de todas partes del mundo a brindarnos conocimientos sobre las investigaciones. Acá nació el grupo El CIFO. Hoy Juan Acevedo Peinado va a estar representando un poco y creo que mañana van a estar acompañándolos muchos de sus colegas que han hecho una gran apertura con muchas miradas que en aquellas épocas, nos remontamos a los 90, era bastante complejo discernir y confrontar en la información. Muchos de nosotros, hoy más grandes, más maduros, tenemos una visión más ampliada y nos permite generar este encuentro y esta posibilidad que llegó para quedarse. Es un pilar fundacional y aspiramos todos que sea un antes y un después y que a partir de los conocimientos que se puedan ir elaborando desde lo académico, hoy, y quiero agradecer a todos los colegas que se han prestado a que sea posible este evento, porque realmente de aquí en adelante vamos a tratar de incentivar la participación con la experiencia de todos, de los que representen esa voz más institucional, académica, de investigación y fundamentalmente porque todo lo que vemos como información en el mundo, en realidad nosotros no tenemos nada que envidiarle porque hace más de 30, 40 años acá en Argentina, en Rosario, se ha gestado una de las corrientes que hoy parte del protagonismo. Dicho esto, quiero agradecerles también a los que se hicieron presentes. Fue un evento armado muy rápido y a José, fundamentalmente a René Capdevila, que ha sido muy generoso. Él tenía montado un congreso, esto quiero que lo sepan, un congreso que vino llevando con mucho esfuerzo, mucha dificultad, y ante la convocatoria me tomé el tremendo atrevimiento de pedirle que cambie el eje. Y eso no lo hace todo el mundo. La verdad, pido que le demos un gran reconocimiento a José. Díganme que eso no lo hace todo el mundo, porque muy agradecidos que estamos todos, José, por ese desprendimiento. Dicho todo esto, me voy a meter, y con el respeto de Juan Acevedo, me voy a meter en un tema que a mí me impactó mucho en el 2020. Yo era de las investigadoras, de las personas que tenía mucha dificultad de afrontar el tema del contacto, la experiencia cercana desde un lugar más complejo, más difícil, porque soy una persona que viene de la academia también, tengo una mirada fáctica, entonces
fascinante porque les pasará a muchos de ustedes que van conociendo nuevos elementos, nueva información y necesariamente tienen que replantearse las cosas. Y esto es lo que está pasando en estos tiempos. Entonces, le voy a pedir a Flor, que va a ser mi acompañante en esta presentación, les voy a hablar de los experimentadores, pero antes quiero presentarlo, porque ustedes ven ahí un logo que dice ISER. ISER es International Coalition Extraterrestrial Research, es una organización que se ha gestado en el 2017 a partir de una convocatoria que se ha hecho de la Agencia Espacial Rusa y de la Agencia Espacial China, donde tuve el tremendo privilegio de haber sido una de las participantes de entre 9 ufólogos en el mundo, en Moscú, donde se hizo el foro de las 5 naciones, y ahí los ingenieros, astronautas, cosmonautas especializados en todo lo que es la industria aeroespacial, naval, aeronáutica, y autoridades, tanto de Rusia, de China, de Bulgaria, de Estados Unidos, de muchos países, se juntaron, y esto es algo que nunca conté, es la primera vez que lo cuento, se juntaron, y por eso tomen atención la fecha, octubre del 2017, para hablar de la desclasificación del fenómeno UAP, como hoy todos saben, es lo que nosotros llamamos FANI, fenómeno aéreo no identificado, y en ese marco empezar a hablar también de lo que son los distintos elementos que integran la nueva agenda. En Argentina, y esto fue el eje de la convocatoria, ellos veían que nosotros estábamos con CEFOR, en la Comisión de Estudio del Fenómeno OVNI en la República Argentina, trabajando fuertemente con lo institucional y la desclasificación, pero fundamentalmente con todo el trabajo de campo y que iban haciendo distintos colegas, y los documentos que iban saliendo a la luz y la proyección internacional que iba teniendo ese trabajo. Dicho esto, me presento, yo hoy soy la directora continental de América del Sur, para América del Sur, reemplazando el perfil, el rol que tenía de Marge Baer, colega, amigo de muchos de nosotros, que nos dejó. Yo lo estoy reemplazando a partir de esta nueva gestión, acabo de asumir en el rol, y les voy a hablar de lo que es parte del lema de ISER, o ISER, como más le guste, que es preparándonos para el contacto. Cuando hablamos de prepararnos para el contacto, no lo estamos haciendo en el hecho de que va a bajar un extraterrestre y vamos a entablar un diálogo. Es una de las muchísimas posibilidades. Cuando hablamos de contacto, hablamos de quién sería la autoridad que recibiría en caso de una presentación. Hay movimientos jurisdiccionales, ese ámbito es las Naciones Unidas, y a partir de ahí, ISER lo que está haciendo es trabajar para que las Naciones Unidas incorporen el estudio de los UAP en su agenda, y para eso requería que se incorporen 30 países por lo menos de los 5 continentes. Eso sucedió, hoy tenemos este número y holgado, y hace ya 2 años que estamos interactuando con Naciones Unidas para que esta agenda sea una realidad. Ahora nomás, poquito tiempo, el 20 de octubre, va a haber un nuevo proceso público de desclasificación, un Disclosure Project incentivado por el Instituto de los Nuevos Paradigmas, y también me han honrado para que me dieron 5 minutos para que en ese marco pudiera explicar lo que es la importancia de la desclasificación. Así que toda esta antesala es para mostrarles lo importante de lo que estamos viviendo año a año con este fenómeno, y la felicidad fundamental de que estamos viendo cosas que nunca pensamos que íbamos a ver. Uno de los puntos para prepararnos para el contacto es cuando asoman los experimentadores. Así que bueno, Flor, vamos a empezar a darle. Los roles, bueno, acá un poco vamos a pasar porque lo que le acabo de explicar es el perfil, lo que busca ISER. Bueno, y acá necesariamente me tengo que volver a presentar porque ninguno de ustedes nunca me escuchó hablar de estos temas. Así que acá les doy mi saludo cordial con las disculpas del caso, pero ciertamente he vivido una experiencia tan impresionante con una persona que es la directora continental de Nueva Zelanda y hacia Australia, que es Susan Hansen, que ella es una experimentadora muy reconocida,
ella fue la que logró la desclasificación junto con su marido y colegas en Nueva Zelanda de todos esos archivos. Así que bueno, acá me presento en un nuevo perfil. Adelante. Bueno, ¿a qué llamamos experimentadores? Bueno, los experimentadores en este nuevo marco son las personas que han estado en cercanía del fenómeno o han tenido contacto con elementos del fenómeno y que empiezan a vivir situaciones que son difíciles de explicar en todo sentido, físicas, psicológicas, en su entorno familiar, empiezan a recibir información o transferir información privilegiada. No hablamos solamente de que van a venir los extraterrestres y nos van a salvar el mundo porque vamos a tener catástrofes, no. Hablamos de información, por ejemplo, de contar con desarrollos tecnológicos 30, 40 años antes de que estos sean puestos en valor. Volviendo al caso de Susan Hansen, para que tengan claro a qué me refiero, Susan Hansen, cuando allá por los años 60 tuvo su primera experiencia de contacto, fue abducida, llevada por estos seres, con reiterados encuentros, y a ella le dieron información de cómo construir una tablet. En realidad, la primera tablet que asomó en el mundo fue por los datos, detalles que le dieron a ella, para que vayan incorporando la información. Bueno, entonces ahí es uno de los rasgos. Y lo más importante, todos tuvieron efectos biológicos o psicológicos totalmente evaluables. Y acá empieza a cambiar la historia. Nosotros hoy, todo lo que veníamos haciendo, necesariamente tenemos que hacer revisionismos, porque empezaron a aparecer las historias clínicas como elementos contundentes, y vaya si lo son, ahora vamos a adentrarnos, y fundamentalmente psicológicos, donde se abre un arco que nos va a explayar bien Juan con toda su experiencia, sobre todo mañana. Mañana es un momento fundamental para nosotros, no solo para que ustedes tengan un ida y vuelta, para nosotros va a ser muy importante recibir la información que nos den. Vamos al siguiente. Bueno, en estos días estamos escuchando hablar y van a escuchar hablar mucho de la CIA, los organismos. Estamos muy lejos de plantear esto como un marco de conspiración, pero quiero empezar a mostrarles algunas cosas. Jim Semivan, que seguramente Fernando en algún lugar lo va a proyectar en sus comentarios. Bueno, miren el currículum de este hombre, ¿no? Jubilado no hace mucho, ¿no? En el 2007, la CIA, 25 años, Servicio Nacional Clandestino de la Agencia Central de Inteligencia. Este hombre recorrió el mundo con situaciones específicas de inteligencia, pero el rol fundamental fue detectar experimentadores en el mundo en distintos países. Estuvo en Argentina, Estuvo en Argentina, no sabemos todavía a qué vino Argentina, es algo que estamos todos explorando, y al retiro fue miembro del Servicio Superior de Inteligencia de la CIA, es uno de los máximos rangos de la Agencia de Inteligencia, cofundador de To The Star Academy of Arts and Science, allá por los lejos ahora, de Tom DeLonge, donde actualmente sigue siendo encargado de las operaciones de esta organización, que ya dejó el Science of Arts y hoy es solo To The Star Academy. Bueno, miren esto. Él vivió una experiencia. Estaban en una habitación, noche, aparecieron estos seres, él resultó muy molesto y cuando sucedió empezó a ver cosas físicas que le empezaron a suceder a su esposa. Y esto no es un dato menor porque vamos a ver varias experiencias de este tipo. Bueno, él dice que también le sucedieron a él, menos molesto que a ella. Tenían documentación, este hombre como agente todo el tiempo tuvo revisión de los médicos de la agencia y ahí viene una historia, ¿no? Porque esto lleva a que hoy esté buscando su historia clínica, no la consigue, ni siquiera por acceso a la FOIA, que es la ley de desclasificación de Estados Unidos. La pareja observó actividad poltergeist intermitente en su casa y recientemente vio una figura encapuchada que se parecía al mortífago de Harry Potter. Bueno, vamos a la siguiente. Vamos siguiendo los distintos. John Ramírez, otro viejo amigo también, ya a esta altura de todos nosotros. Estamos buscando entrevistarlo, que seguramente Fernando
con su capacidad lo va a poder lograr porque lo va a andar correteando a John Ramírez. Ya él entrevista, ¿viste? Exacto. Exacto. Bueno, John Ramírez es muy amigo de Giorgio de Perú. Sí, para que tengas en cuenta. Bueno, es un oficial retirado de la CIA, rango GS-15, también es un cargo súper alto de la agencia, que sirvió de 1984 a 2009, Dirección de Ciencia y Tecnología, Dirección de Inteligencia, Oficina del Director de Inteligencia Nacional, la OVNI. La OVNI es la que hace poquito tiempo nos enteramos que estaba involucrada en todo lo que era investigación del fenómeno OVNI en distintos países del mundo, entre ellos la República Argentina. Después voy a hacer un comentario sobre esto, porque lo estuvimos todo el tiempo acá. Bueno, todo empezó cuando era pequeño, 5 o 6 años, dormía. Recuerdo que una mujer me llevó como a una casa de tipo victoriana, que no era mi madre, y de pronto estaba siendo examinados por médicos y enfermeras. Me aseguraba que no pasaría nada, que solo querían examinarlo y después lo dejaron en su casa. Vamos a la siguiente. Bueno, acá un poquito nos vamos a enterar todo lo que pasó John Ramírez. Esto lo dijo públicamente ya, o sea, es una persona que ha salido y en esto que venimos viendo de la Agenda Internacional de la Desclasificación, vamos viendo también cómo aparecen personajes, meten un tema. Él es el que junto con estos distintos agentes de la CIA han metido el tema de los experimentadores. Esto que estamos viendo es una agenda que sucedió entre el 2017 y el 2022. Y estas personas salieron y nosotros todos conocemos que estaban viviendo estas experiencias. Ellos se presentan como experimentadores. En el caso de John Ramírez, él tuvo una situación laboral donde le detectaron por una herida que tuvo en ese accidente laboral un implante que le sacaron, tuvo hemorragia nasal. Es algo que nosotros en el campo civil cuando investigamos siempre encontramos estos datos, y a su vez cuando le extrajeron eso, sacaron una partícula, un elemento. Él nunca supo de qué se trató, ni nunca pudo, como les decía antes, acceder a su historia clínica. Fíjense que un especialista lo vio y sacó tejidos para análisis y cauterizar. Sacaron algo más que no sé qué fue. Entonces, todas estas cosas ya para nosotros nos resultan absolutamente familiares. Yo siempre traigo a recuerdo, qué sé yo, en Argentina no puedo no mencionar el trabajo que hicieron Eduardo Grosso con Liliana Flota, donde han puesto en conocimiento eventos de esta naturaleza, por no salir del país. Vamos a la siguiente. Bueno, un gran amigo hoy, después de tanto tiempo, el capitán Robert Salas, lo hemos tenido en Victoria, hemos compartido muchos eventos internacionales. Él fue el testigo principal del famoso evento en 1967 de los 10 misiles que se desactivaron en secuencia. En unos días está siendo convocado por la comisión del Senado, que de paso les digo, en noviembre, ahora no más, el Senado de Estados Unidos está haciendo una nueva audiencia pública y Robert Salas testificó en reserva con la comisión del Senado de Estados Unidos que estudia los UAP. Bueno, pero no me quiero concentrar acá, porque acá lo que vemos, que doy por entendido que muchos conocen, este es el caso que él presenta ante la comisión del Senado, que invoca la presencia de estos eventos con la desactivación en una base de misiles, no solo en la suya, sino en otra, también en cercanía, donde generó un gran impacto. Para mí es muy especial este caso, porque cuando era chica y recortaba artículos, uno de los casos que siempre me llamaba la atención era pero no decía el nombre del protagonista, y con mamá lo conocimos y realmente fue un flash, ¿no? Esos momentos taken que digo que suceden, nunca pensé que iba a conocer al protagonista. Sin embargo, vamos a la siguiente. En realidad lo quiero presentar hoy desde este lugar. Él, después de que tiene la experiencia, empieza a vivir situaciones increíbles con su esposa. Él afirma haber sido abducido, tuvo visitas de dormitorio, estuvo adentro de un receptáculo
con seres que le introdujeron elementos, le extrajeron esperma. La mujer no se enteraba de esto, pero posteriormente empieza a vivir experiencias muy traumáticas, con extracción de sangre, con distintas cuestiones. Sufrieron mucho, sufren porque aún afirman tener estas experiencias. Y les voy a contar otra anécdota, sobre todo para quienes tienen una mirada más de investigador. Cuando nosotros lo conocimos a Robert Salas, hace muchos años, él nos decía y nos contó en reserva antes que la haga pública esta experiencia. Y nosotros con mi mamá no entendíamos qué nos quería decir más que relatar una experiencia. Hoy con la información que tenemos y que fuimos incorporando de los experimentadores, entendemos y abrimos nuestra cabeza a una cosa que no pensábamos que existía. Toda esta cuestión de trasfondo que viven estas personas, no solo que viven experiencias, sino en cercanía del fenómeno. Ahora vamos a adentrarnos. Él es uno de los grandes activistas hoy en el mundo, no solo por la desclasificación, sino que junto con Susan Hansen y con otras personas que son experimentadoras, trabajan con grupos de personas con este tipo de experiencias en todas partes del mundo, en una forma absolutamente anónima y reservada, porque una de las cuestiones que se preserva y que es un juramento sagrado es mantener el anonimato de las personas que viven estas experiencias por lo traumático, pero también por la información que manejan. Vamos a la siguiente. Susan Hansen, bueno, ella de alguna manera es la que produjo un cambio de mirada hacia mí, acá la conocen. Es realmente increíble esta mujer. En todo sentido, es admirable. Yo siempre le digo que me hace acordar mucho a mi mamá, porque imagínense si nos trasladamos allá en el tiempo. Ella fue muy cuestionada, sufrió agresiones, la persiguieron, tuvo encuentro y estuvo detenida ilegalmente por lo que hablaba en los congresos cuando se empezó a presentar. Y acá un poquito la vamos a conocer. A mí me interesaba mucho, además que Fernando conozca la historia de Susan Hansen, porque realmente es una luchadora, ¿no? Fíjense, ella, bueno, administra UFOCUS de Nueva Zelanda, pueden encontrar el trabajo que hacen. Es una organización que está en Tauranga, que se fundó en el año 2000, como les conté. Ahí hay muchos avistamientos en esa zona, muchos como los que investigan los chicos de Hemisferio, hacen mucho trabajo de campo y ven lo mismo y ya están incorporando el concepto de plasmoides. Son muy amigos de Máximo Teodorani y el profesor, ahora se me fue el nombre, exacto. Así que trabajan muy en conjunto, coinciden, ellos hacen congresos regionales y están trabajando todo el tiempo. Bueno, ella viajaba con su marido y regresando a su casa en Skype, ella enseñaba, es maestra, y a las 23:30 llegaron a un punto donde en unas colinas ven algo increíble, que es un ovni, una luz tremenda. El auto se detuvo, quedaron inmovilizados y no podían hablar. Y esa pérdida del habla le duró casi una hora. Escucharon zumbidos y empezaron a sentir mareos y debilidades. Quiero que tomen nota de estos detalles que son parte de los diagnósticos, ¿no? Mareos, debilidades, inmovilidad, el tema de los autos que se paran, digamos, hoy esto deja de ser ciencia ficción porque son todas cosas medibles. Entonces, lo siguiente que recuerdan que estaban mirando por la ventana y cuando arrancaron para regresar a su casa, tuvieron una experiencia de tiempo perdido. Al día siguiente el cansancio siguió, presentaron sensibilidad auditiva y hemorragias nasales. ¿Se acuerdan lo que vimos el testigo anterior? Lo mismo. Y perdieron el registro de cómo regresaron a casa y su marido nunca quiso hablar del tema. Cosa que es cierto, el marido cada vez que ella se conecta, ella es compañera nuestra de ICER, cada vez que ella se conecta el marido se va y lo que ha hecho es bloquear la experiencia porque le tiene miedo, entonces no quiere hablar de nada. El marido es militar retirado, para que tengan también este dato. Vamos a la siguiente. Bueno, fíjense, acá vamos a hacer un resumen y empieza a haber una correlación de hechos, años. Es muy importante seguir esta cronología.
La CIA investiga el fenómeno de los UAP desde un concepto de amenaza. Esto grábenselo bien. No desde un concepto de amenaza, sino desde una perspectiva científica. Lo que estamos viendo ahora es lo que están proponiendo, que es amenazas de avanzadas tecnológicas. La CIA desde siempre propuso investigaciones científicas y tecnológicas, recupero de materiales, evaluación de sensores de radares, todo lo que es evidencia física de aterrizaje, mutilación de ganado. De hecho, también el FBI fueron los que desclasificaron. Muchos de los casos de Argentina, de allá de los 60, fueron desclasificaciones de la CIA. ¿Por qué? Porque nosotros le comprábamos radares a Estados Unidos que operaban en las bases aeronavales, presumían fallas, mandaban los técnicos para ver si funcionaban y los radares funcionaban perfectamente. Robert Salas, que recién conocieron, en aquella época del año 60 hasta el 62, era parte del personal técnico que manejaba los radares y él tenía pleno conocimiento de lo que pasaba en la base, por ejemplo, Comandante Espora, ahí en Bahía Blanca. Ahí, Esteban, para que tengas como dato. Bueno, en Punta Indio también, exactamente. Se investigó lo que estaba sucediendo en los cielos de Estados Unidos y ellos se preguntaban esto: ¿por qué después que se hicieron estos estudios el Departamento de Defensa se hizo cargo? Ahora tenemos varios misterios sin resolver, como diría la serie, que no sabemos qué plantea la Fuerza Aérea, porque hasta ahora no habló la Fuerza Aérea de Estados Unidos y es el gran secreto a resolver. Acá habla la Marina de Estados Unidos, que es la que tuvieron los eventos TikTok. Hablan todas estas personas y la Fuerza Aérea y el Departamento de Defensa todavía no se pide. Aparece el NIST. El NIST es el National Institute Discovery Science, que nosotros conocemos muy bien, porque el NIST estuvo trabajando y se constituyó para investigar allá por los 90 las mutilaciones de ganado. Y el dueño, el cabeza de esta organización, era un señor que es Robert Bigelow, un empresario aeroespacial que ahora sabemos, no lo sabíamos en esa época, que fue el que obtuvo el financiamiento famoso de los 22 millones de dólares que otorgó el senador Hay cuando salió a la luz este financiamiento para investigar los UAP, ovnis para nosotros, OFANI. Bueno, ellos en el 2007-2008 empezaron a trabajar con tecnología de sensores que antes no se hacían y es donde se empieza a incorporar el concepto de firmas. Todo ahora es con firmas, pero no son las firmas de firmar un documento. Firmas son los registros de sensores o las marcas que nos dan un dato duro para que podamos comparar a partir de ahí otros eventos y tener certezas sobre lo que se pueda identificar y no. Por ejemplo, en los satélites, hay un lugar donde se ponen sensores de alta resolución. De hecho, la NASA, que ahora todos seguramente leyeron, que tiene un comité de científicos, de 16 científicos que investigan los UAP, bueno, ellos, a través de firmas que tienen en los satélites y que tuvieron que cambiar, configurar para que cambien su orientación de registro, pueden captar eventos que entren y salgan a la Tierra, establecer un código y ese código permitir establecer si es un propulsor, un satélite, un elemento residual que esté orbitando. Esas son firmas. Por ejemplo, cuando fue lo del Ara San Juan, desde Australia se supo dónde fue la explosión por una firma de sensor subacuática. Ese es el concepto de firma. Bueno, miren en la fecha, 2007-2008 ya usaban esa tecnología. Con los satélites se desarrolló la inteligencia de imágenes y empezaron a poner, como les contaba recién, estas orientaciones en los satélites para detectar multiespectros, o sea, 4 bandas de infrarrojo. Esta gente desde ese tiempo ya viene observando los UAP. Eso es lo que llevó a que todos hoy hablemos y veamos y escuchemos tanta información respecto a esto, porque esos 22 millones de dólares empezaron a financiar a través del NIST, del BAS, que es de Bigelow,
era el cuerpo operativo de científicos que investigaban ya desde entonces los UAP. Vamos a la siguiente. Bueno, yo les decía preparándonos para el contacto, y acá empiezan a aparecer cosas increíbles. Ciertamente yo lo desconocía, y para mí fue un gran shock, si se quiere. Los experimentadores deberían mantenerse alejados de los grupos organizados y mantenerse independientes y trabajar solo con personas de ideas afines. Empieza a suceder que organizaciones como el MUFON, organizaciones en todo el mundo, ahora vamos a ver rápidamente porque si no sería muy denso, todo lo que estaba sucediendo a partir del 2005, 2006, 2007 y que empezó a cambiar el eje por la necesidad de conocer quién es la identidad de quiénes eran los experimentadores. Entonces, vamos a empezar a hacer ese recorrido virtual rápidamente. Vamos a la siguiente. Estos son 3 marcos de mirada. La mirada 1 involucra organismos oficiales que lanzan programas específicos con experimentadores. Cuando yo les hablaba de estos agentes de la CIA, pudiéramos involucrarlos desde este lugar. La mirada 2, organismos de inteligencia se infiltraron en organizaciones civiles para acercarse a experimentadores. Quizás John Ramírez y estos amigos empezaron a mostrarse como experimentadores para ingresar en esos círculos, y vaya, se lo hicieron. Y la mirada 3, organizaciones civiles que trabajan en absoluta reserva con experimentadores, como el caso de Robert Salas y Susan Hansen. Vamos a adentrarnos en el mundo. Bueno, les presento a John Ramírez de nuevo y cómo él trabaja a través de esta fundación Opus en la identificación y en el acercamiento de encuentro con experimentadores. Esto empieza a generar un quiebre muy profundo, porque las organizaciones que venían trabajando con estas personas en total reserva empiezan a sentir la presión de dar a conocer la identidad de las experiencias y también de las personas con lo que hacían. Bienvenido, Guille, ¿cómo estás? Entonces, fíjense, vamos a ver, John Ramírez, que empieza a meterse, fíjense lo que hacían, utilizan personas con experiencias y con referencia de estos conocimientos y empiezan a trabajar sobre situaciones de contacto, que ellos los clasifican como CE6, contacto iniciados por humanos, con el soporte auxiliar de una señal de radio para transmitir acción electromagnética. Sí. Ahí va. Esto empieza a ser, parece de ciencia ficción, pero créanme que es lo que están experimentando. Quiero hacer un alto. Robert Bigelow, todos seguramente saben lo del Skin Ranch, el Skinwalker Ranch, que se lo vendió y que después de eso fundó una organización que se dedica al estudio de la conciencia. En realidad, digamos, cuando hablamos de estudio de la conciencia, hay que ver bien a qué nos referimos, porque el tema y el debate, porque se conoce muy poco de lo que se hace ahí adentro, es qué hacen con las personas, porque trabajan con experimentadores. Y créanme que las cosas que nos vamos enterando ponen los pelos de punta. Desde generar personas que a través de distintas instancias con asistencia eléctrica intentan comunicarse, no solo con seres extraterrestres, sino con distintos planos. Realmente es lo que vamos a ir conociendo, es complejo, difícil de entender, difícil de aceptar quizá. Hay muchos colegas que han estado muy cerca, por ejemplo, de Robert Bigelow, que han tomado mucha distancia de algunas prácticas que se dicen hacer en pos de la ciencia y el desarrollo de la investigación y que quizá raya con un lugar donde no hay regreso. Entonces, es muy complejo todo esto. Bueno, ahí lo tienen. Acá lo tenemos a John Ramírez con su fundación Opus.
donde reconocen la necesidad de un hogar, porque ¿qué pasa con los experimentadores? Los que no saben nada del tema y empiezan a vivir estas cuestiones, buscan respuesta en lo más cercano que puedan tener y a veces caen en manos realmente desafortunadas. Vamos a la siguiente. Bueno, acá les mostramos un poquito lo del MUFON. Fíjense, esto lo vamos a pasar rápido, Flor, porque tenemos para hacer dulce de leche. Miren. Toda esta gente trabaja con experimentadores, todos del campo, Juan, de la psicología, la psiquiatría, sociólogos, antropólogos. Acá me voy a detener un ratito porque ahí la ven a Kathleen Marden, que en algún momento la vamos a tener en Victoria, y les voy a decir por qué. Ahora vamos a ver eso. Lester Vélez, ellos dos renunciaron hace 1 año y medio. ¿Alguno conoce? Los investigadores que conocen eviten la respuesta, claramente. ¿Saben quién es Kathleen Marder? ¿Alguno conoce? ¿Conocen el caso de la abducción de Betty Benny Hill? Sí. Ella es la sobrina nieta de Betty. Y lo que empezó a hacer a partir de la herencia familiar que tiene es contar lo que vivió sus tíos en este concepto de experimentadores. Nunca supimos nosotros, solo nos quedamos con el caso y lo que relataron del caso, pero el caso quizá más famoso de la historia tuvo también estas connotaciones. Y Kathleen es una de las que ha fomentado y era la asesora principal del MUFON sobre estas experiencias. Ella renunció porque el MUFON hace varios años cambió el eje y empezó a presionar para que den a conocer la lista de los experimentadores. Ante esa situación se retiraron todos los experimentadores que estaban haciendo los trabajos junto con ellos como asesores. Hoy están con Susan Hansen y con Robert Salas. Vamos a la siguiente. Miren el cuestionario. Esto es muy interesante porque nada es diferente quizá a lo que relevaban los chicos del CIFO, claramente con adecuación en el contexto histórico. Vamos más rápido, Flor, para que vean un poquito lo que es el impacto. Y acá vamos a empezar a adentrarnos en lo que yo les decía temprano, la historia clínica. La historia clínica habla, la ciencia habla, porque nos da información que podemos procesar y comparar. Nosotros, por supuesto que años atrás nos era muy difícil desde ingresar muestras de suelo a un laboratorio, que hay cosas que, por ejemplo, la gente no sabe. Para ingresar un investigador, en cualquier campo, muestras de suelo en un laboratorio para hacer análisis químico necesita la firma de un idóneo o de un profesional. Y en aquellas épocas, ya por los 90, promediando los 2000 incluso, cuando se enteraban que eran muestras provenientes de un evento OVNI, muchos profesionales no querían firmar los ingresos de muestra. Hemos sufrido mucho los investigadores del campo civil con estas cosas. Hoy, por suerte, eso no pasa. Al contrario, cada vez se amplía más. En este caso también, imagínense acceder a una historia clínica de una persona que, qué sé yo, azarosamente voy a tirar el caso de Carlos Díaz, que ingresó al hospital ferroviario, al hospital militar después derivado, y que gracias a un investigador de la época que era psicólogo pudo acceder a la historia clínica y nosotros gracias a eso pudimos hablar con la médica de guardia, pero nunca era fácil acceder a una historia clínica si no eras un profesional del campo. Bueno, Gary Nolan, un gran amigo hoy, podría decirle, de muchos de nosotros, él nos hace los estudios de la muestra junto a Jacques Vallée que tenemos en el Museo de la Pieza de Ubatuba. Él tiene un laboratorio en Silicon Valley donde hace trabajo, su campo es la microbiología, pero tiene espectrómetros de masa, donde se hacen muchos estudios de alta y de tecnología de punta. Él recibe y toma el trabajo que dejó un físico de la salud que se llama Keith Green. Keith Green lo que hace ante los eventos que se daban en el rancho Skinwalker, empieza a seguir y a monitorear lo que empezaba a ser una serie de situaciones que vivían las personas en términos físicos.
pérdida auditiva, sangrado de nariz, dolor de cabeza, mareos, inestabilidad motriz, un montón de cosas que eran recurrentes. Cuando empiezan a ver sobre todas estas situaciones en personas que tuvieron una experiencia con el fenómeno o manipularon elementos relacionados con el fenómeno, Keith Green empieza a comparar esos eventos físicos que viven las personas con algo que sucedía, que se conocía como el síndrome de La Habana, que eran justamente estas mismas situaciones que se dio allá mediados del 2000 en La Habana, Cuba, donde muchos investigadores empezaron a plantear que había una especie de arma basada en microondas que ante situaciones de geopolítica se utilizaban con funcionarios de las distintas embajadas de La Habana, Estados Unidos, Francia, Alemania. Muchos empezaron a tener estas situaciones dolosas y se lo denominó el síndrome de La Habana. Bueno, ahí ellos trabajaron con pacientes, 100 pacientes que estuvieron vinculados al síndrome de La Habana en este encuentro con la Embajada de Cuba y con personas que estuvieron en el rancho Skinwalker y que presentaban los mismos síntomas y que empezaron a ver que en las tomografías aparecían manchas blancas o múltiples manchas blancas, cicatrización neuronal, esencialmente era tejido muerto, donde el sistema inmunológico había atacado el cerebro. Gary Nolan habla de que esto es probablemente lo que decía en relación a estos ataques del síndrome de La Habana. Miren, yo voy a hacer una pequeña prueba en vivo, a ver cómo resulta. Acá hay varios investigadores que han estado en el campo y que han estado no solo en cercanía del fenómeno, sino que han manipulado partes del fenómeno. ¿Quién tiene problemas auditivos? ¿Quién tiene problemas auditivos? Sin miedos, sin miedo. No sientan vergüenza. ¿Incluye zumbidos? Zumbidos, problemas auditivos. Bien. ¿Quién tiene dolores de cabeza recurrente? Bueno, todos. Yo vivo con... Bueno, hay diagnósticos, sangrado de nariz, ahí está, varios. Bueno, la mayoría de los investigadores presentan parte de estos diagnósticos. Yo, por ejemplo, un día tenía recurrentes dolores de cabeza y me fui a hacer una tomografía y me enteré que tenía ovnis con B larga, objetos brillantes no identificados. Y yo pensaba que me estaba haciendo una broma el médico, pensando que sabía que investigaba ovnis. No, era verdad. Son cicatrización neuronal y si se hacen tomografías computadas, algunos capaz que les salgan los ovnis con B larga. Bueno, esto es lo que empezó a pasar, pero con gente. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso que Ceci lo planteó en el último Congreso de Victoria, del doctor Alberto Pariani con las mutilaciones de ganado. Él y su jefa de equipo tienen Alzheimer avanzado, siendo jóvenes. Entonces, hablando con Gary Nolan, le digo, ¿tenés antecedentes o Keith Green antecedentes de estos padecimientos? No. Y yo empecé a andar y el primer caso del síndrome de La Habana, con fallecimiento además, fue un caso con Alzheimer. Entonces, fíjense que estamos hablando de cosas realmente profundas. Esto es agresivo del fenómeno, ahora después vamos a ver si es verdad. Bueno, vamos al siguiente. Adelante. Acá les presento a Keith Green. Este hombre abrió una puerta de Pandora. Fíjense, acá habla de los efectos biológicos. Este es un paper que fue muy conocido allá por el 2020, si mal no recuerdo, donde empiezan estos documentos, recordemos que vienen del 2007, 2008. En el 2020 los conocimos y ya ellos estaban investigando estos padecimientos. Vamos a ver, acá tienen, bueno, es un hombre de la Universidad de Wayne. Nadie sabía que existía, nos enteramos con todo este proceso de la desclasificación. Vamos a la siguiente. La siguiente. Bueno, ahí un poco la ampliación. Acá un poco el desarrollo de lo que ya les dije, pero vamos a adentrarnos en el segundo párrafo. En el segundo lugar, volví atrás. En
En segundo lugar, se argumenta que el trabajo posterior puede informar, por ejemplo, ingeniería inversa a través de diagnósticos clínicos, ciertas características físicas de posibles futuros sistemas aeroespaciales avanzados de procedencia desconocida. Bueno, acá empieza a asomar lo que nos cansamos. Yo todavía tengo el recuerdo en una conferencia ya por los 90 que decía, los ovnis tienen energía y tiene contaminación de microondas y radiofrecuencia. Y nos decían que estábamos chiflados, que no podíamos probarlo. Me acuerdo de la foto, decía que estaba rodeado por un aeroparasmático. Bueno, entonces lo interesante es que cuando hablamos de ingeniería inversa empieza a aparecer el concepto de propulsión. Cuando tenés un testigo de un caso asociado que deja evidencia física, ya no solo un círculo, desaparición de agua, que se corta la electricidad del lugar o para el auto, sino que también aparece la historia clínica con estos efectos biológicos. La pérdida auditiva, la cicatrización neuronal, las hemorragias tienen que ver con quemaduras exponenciales, donde son muy difíciles de curar porque se reabastecen todo el tiempo del sistema de agua que tiene el cuerpo. Entonces ya estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de algo que se puede no solo evaluar, sino que se puede hasta diagnosticar, y que este es el punto. Entonces, fíjense, la evidencia discutida incluye material científico revisado por pares. Ya no nos escuchen a nosotros, digamos, el punto es que la ciencia saca documentos con revisión por pares que básicamente dicen muchas de las cosas que nosotros desde el campo de la investigación más de terreno veníamos enunciando sin la posibilidad de fundamentarlo académicamente. ¿Ahora entienden por qué estamos haciendo esto hoy acá? Porque nosotros en Victoria les vamos a mostrar las investigaciones del campo civil y lo que pretendemos que a futuro desde la academia podamos dar fundamento a todos estos avances de terreno. Es un desafío, por supuesto, no sabemos dónde nos va a llevar, por supuesto, pero créanme que es la primera iniciativa, por lo menos en Sudamérica, que intenta generar estas respuestas. Vamos a la siguiente. ¿Vamos? Bueno, acá un poquito vamos a ver los casos históricos. Bueno, él ha descubierto ya un poco lo que venía hablando. Fíjense, efectos de campo de radiación electromagnética, que son los que generaron lesiones, se conocen bien las características biofísicas, sistemas de propulsión relacionados con la energía que no comprenden, despliegue potencial de sistemas, y se han informado con precisión, fíjense, incidentes y accidentes con datos médicos. Bueno, básicamente han hecho un gran trabajo que hoy está activo. Gary Nolan, de toda esa fuente de 100 personas, hoy tiene un trabajo activo de 38 pacientes, y así los llaman, que son monitoreados porque todo el tiempo están viviendo experiencias de todo tipo. Pero no me voy a adelantar porque ahora lo vamos a ver más adelante. Vamos a la siguiente. Bueno, acá ven un poco la descripción. Sé que se van a identificar con alguno de estos rasgos, los investigadores sobre todo. ¿Escuchan ruidos extraños, zumbidos? Gisela, zumbidos, ahí tenés. En la cabeza se enferman. Lesiones por calor y quemadura. Son lesiones ionizantes, no ionizantes y térmicamente inducidas. Ojo con los plasmoides. Ojo con los plasmoides en la cercanía. Efectos neurológicos, cognitivos, sistema nervioso central, sistema neuromuscular, central y autónoma. Sistema nervioso neuromuscular. Vuelvo de nuevo a citar a Ceci, que nos presentó que hoy nosotros quizá hasta podemos saber qué vaca va a ser mutilada. ¿Saben por qué? Porque en el protocolo tenemos incorporado evaluación e identificación de inestabilidad motriz, temblequeo en extremidades. Y ya nos ha pasado con mamá y con el equipo que hemos ido a campos donde fuimos a ver casos de mutilación, siempre asociado a observación de luces, directamente asociados, donde ha habido casos y el productor nos señaló, esa vaca está. Entonces decíamos, bueno, esa es la próxima mutilada, y así fue. Entonces es muy interesante esto.
Sistema nervioso sensorial, periférico, neuropsiquiátrico, neuroendocrino, auditivos, nervios craneales. Fíjense todos, ¿no? Muchos afirman haber visto UAP, otras cosas que los enfermaron. Empiezan a aparecer fenómenos de orbe, bichos raros, fantasmas, ruidos extraños, golpe en la cama, te mueve. No son los amantes, son los fenómenos paranormales. Entonces, acá no aplica la teoría Maradona. Esta última instancia, los equipos descubren que las personas pensaron que estaban dañadas, pero tenían una conexión excesiva de neuronas entre la cabeza del caudado y el putamen. Y acá empieza la historia que después se la voy a regalar a Juan o en el futuro a los trabajos que ya vienen haciendo hace rato. Una cuarta parte de los pacientes aparecieron con heridas y afirmaron haber tenido contacto y se descubrieron síntomas idénticos al síndrome de La Habana. Vamos a la siguiente. Bueno, acá un poquito me tomé el atrevimiento de marcarles de qué estamos hablando con el núcleo caudal y el putamen. Eso que ven ahí que está girando es el punto de inflexión en esta investigación. Fíjense, el núcleo caudado es uno de los componentes de los ganglios basales. Entonces, ahí en esos hemisferios pasa todo, pasa la movilidad, pasa la creatividad, pasa un montón de cosas. Este es el punto que hoy hace de que estemos hablando de cosas increíbles con respecto al fenómeno. Fíjense la relación funcional con otro de los núcleos basales, el putamen, da lugar a su agrupación de conjunto denominado estriado, que también agrupa al núcleo accumbens. Fíjense que el caudado y el putamen se encuentran separados por las fibras descendentes de la cápsula interna. Lo más interesante que desde ahí nosotros tenemos toda la incorporación del conocimiento y toda la incorporación de la creatividad de lo que vamos a desarrollar. Y también quizá la posibilidad de explicar por qué tenemos algunas personas esta posibilidad de hacer transferencia. Lo voy a dejar ahí. Vamos a la siguiente. Ahí dale volvé atrás. Fíjate si te da para darle el play. Vamos a conocer brevemente una explicación de esto, si nos da para que salga el audio, el video. ¿Abajo no te sale el play? Bueno, si no, pasemos a la siguiente. No lo vamos a ver. Bueno, rápidamente vamos a ver el síndrome de La Habana. ¿Recuerdan todos los diagnósticos anteriores? Experimentar extraños ruidos, dolor de cabeza, sordera, pérdida de memoria, náuseas. Ataque a través de microondas. Esto en diciembre del 2020 se hizo un estudio que acá recién en este estudio se tomó en serio. Porque el ataque, las primeras denuncias que se dieron en el 2006 eran desestimadas. Era ciencia ficción, era cualquier cosa que no podían explicar, pero no se hablaba de que existía un arma de microondas. La actual candidata a presidente, Tamara Harris, siendo hoy vicepresidenta, cuando empezó el conflicto de Ucrania, tuvo que suspender una reunión con el presidente de Ucrania porque se detectó un ataque de esta arma de microondas y tuvo que ser desplazada inmediatamente. ¿Por qué produce la muerte? Porque la emisión, según el rango de longitud de onda, la potencia que le apliquen a la emisión, puede generar una problemática severa en el cerebro, claramente, y generar condiciones no recuperables. Vamos a la siguiente. Acá había otro video, pero vamos a la siguiente. Bueno, acá tenemos un poquito la posición, este es otro punto de inflexión, la posición que algunos países o algún grupo de países tiene con respecto a qué actitud tomar con la presencia de los UAP. Y esto es muy importante porque si vemos que la Dirección Nacional de Inteligencia es la que informa al presidente, todos sabemos que hay idas y venidas de información, pero en realidad la decisión y lo que hace que haya
idas y venidas todo el tiempo tiene que ver con qué actitud tomar respecto a la aparición del UAP. Recordemos que en enero del año pasado hubo 3 derribos por la NORAD de los supuestos globos chinos. Eso es una actitud, es una decisión. Acá en Argentina no podríamos derribar nada porque, en principio, recién ahora tendríamos aviones y radares, pero no tenemos ley de derribo, por ejemplo. Entonces, son decisiones estratégicas. Pero vamos a ver, la decisión es, ¿vamos a seguir observando pero no provocamos al fenómeno? Eso es lo que hacemos mucho en Sudamérica. Nosotros somos observadores, no tomamos ninguna decisión con respecto al fenómeno. O vamos a seguir observando, pero queremos hacer algo para atraer el fenómeno. Y acá me voy a parar. Los eventos del Nimitz, del OVNI Tic Tac, una de las cosas que muchos sospechan que sucedió es que aplicaron el punto 2. Todos estos aviones, estas zonas con espacio aéreo y marítimo reservado, en realidad era porque estaban detectando estos eventos en esos lugares, tanto en la costa del Atlántico y después en el Pacífico, y lo que hicieron con David Fravor y su avión es incentivar la aparición del fenómeno para verlos, para atraerlos. Ahí era una de las versiones más fuertes cuando apareció el famoso video de los ovnis Tic Tac, cuando apareció Luis Elizondo. Ese era el punto, estábamos en el punto 2. O no solo vamos a observarlo, sino que vamos a tomar una acción cinética contra este fenómeno, derribemos uno y lo vemos. ¿No les suena conocido lo que pasó con el globo chino? Bueno, esto es lo que está pasando en la decisión política con respecto a los UAP. Atrás de estas 3 decisiones hay mucha gente opinando, pero bueno, eso es harina de otro costal. Vamos a la siguiente. Bueno, vamos a ir cerrando para no aburrirlos tanto. ¿El fenómeno está ahí afuera? Sí, definitivamente sí. Sí, por lo siguiente, porque ahora todo lo que llama la atención y que están los gobiernos estudiándolos y que la NASA investiga, la Agencia Espacial Rusa investiga, los chinos investigan los UAP con inteligencia artificial desde el 2019, así que imagínense, tienen la base de datos más importante. Todo eso nos habla que sí, el fenómeno está ahí afuera y creemos que saben, por supuesto, mucho más de lo que nos dicen. Vamos a la siguiente. Fíjense, el fenómeno es global y sí, el fenómeno es global, porque lo que nosotros estamos investigando acá es lo mismo que van apareciendo los datos en otras partes del mundo. No hay diferencias, aparecen las mismas variables, los mismos resultados, los mismos elementos. Entonces, es un fenómeno global. Vamos a la siguiente. Y van a ver lo asombroso de lo que es el razonamiento lógico. Hoy estamos hablando de un fenómeno UAP de origen no humano. Yo investigo la hipótesis extraterrestre, como otros investigan otro, y el debate que les estamos proponiendo hoy en día es debatir no tan solo la hipótesis. Todos coincidimos que es de origen no humano y probablemente vayamos haciendo cercanía a esta afirmación. Lo que vamos proponiendo son desarrollar como corresponde las teorías que profesamos con un montón de conceptos que le vayan incorporando evidencia. Fíjense, hoy todos hablamos del fenómeno desde una condición no humana, se abren las teorías, estas son las 2 más importantes y hacia abajo empiezan a aparecer subteorías. Vamos a la siguiente. Fíjense, esto que vamos a ir viendo nos une a todos. Y ahí es donde cambió y nos permite hoy estar haciendo esta charla acá. Porque todos tenemos que reconocer lo no identificado. Vamos, Flor. Definimos si son amenazas avanzadas tecnológicas, algunos lo definen de esa manera. Vamos, Flor. Es un fenómeno global, como ya dijimos, tiene desarrollo tecnológico, sin duda, tiene interacción y manipulación en relación a las personas, esto es clarísimo. Modifica medios. Cuando hablamos de modificación de medios,
no solo hablamos de que tienen capacidad de vuelo por distintos medios, modifican el entorno, la interacción social, modifican la situación individual de las personas y modifican también la parte física de las personas. Entonces, es muy importante este punto. Y lo que vamos a debatir, si estamos hablando desde la realidad o de la imaginación, porque también esto es parte de la discusión. Les voy a contar una infidelidad. Hablando un día, comiendo en Victoria con el doctor Berlanda, horas, terminamos diciendo, bueno, no hablemos más porque ya dudábamos que nosotros estuviéramos ahí sentados comiendo. Entonces llega un momento que decís, bueno, paremos hasta acá porque yo me tocaba, le digo, yo existo. Así que bueno, pero es parte de la discusión, ¿no? Acá hay muchos voceros de esta discusión. Así que vamos. Y acá para mí esto es la columna vertebral y el desafío que tenemos todos desde la investigación, la comunicación. Hoy charlábamos con Fernando, ¿no? En estos días. La importancia del conocimiento y de la información objetiva, porque me van a permitir y a disculpar el término, pero hay mucha mierda dando vuelta, muchísima, que lo único que hace es confundir, perturbar, y nosotros también en este marco lo que nos proponemos es a despejar como podemos, quizá con pocas herramientas, pero intentamos despejar ese camino. Y esto es parte de lo que básicamente debemos tener siempre presente. Testigos que nos aporten experiencia e información. Acá voy a tomar a mamá o a Daniel, los chicos, todos los que hacemos campo. El testigo es factor fundamental. Ayer veíamos un gaucho cruzando el río, decía, ¿y qué viste? Luces, que hacían esto. Entonces, es una información que no podemos desestimar. ¿Tengo una foto de eso? No. ¿Tengo un video de eso? No, pero tengo la información. Y esa información hay que ponerla en valor, porque por ahí hay un ñato en Australia que te cuenta, y sí, así, como se movía como el péndulo o el caer de una hoja. Y estaban diciendo lo mismo. La evidencia, ¿no?, que acompaña el caso es fundamental. Yo tenía grandes peleas con Roberto Banch, en buenos términos, por supuesto, porque decía, está buenísimo lo de la indagación del testigo, lo prolijo, vamos a ver si estaba loco, si estaba bien, si estaba objetivo, qué sé yo. Y el laboratorio... bueno, pero en esa época era difícil. Sí, por supuesto. Entonces, tener la relación de testigo-evidencia es fundamental, porque si no siempre nos va a faltar una pata. ¿Es fácil? No, por lo que les decía antes. Allá en los 80, en los 90... En los 2000 nadie te quería poner una firma. Pero bueno, hoy estamos en condiciones de hacer esta estructura. La evaluación, observar críticamente los elementos de un caso. Nosotros, yo siempre hablo de nosotros no por yoísta, sino porque no quiero involucrar a nadie. Pero con mamá nos pusimos a ver, gracias a Leo Luna, pasar todos los videos de los 90. Y hoy tenemos la herramienta para comparar movimientos satelitales. Tuvimos que descartar el 88% de los casos. Así de concreto. Así de concreto. Entonces, no está mal asumir esa situación con la información y herramienta que hoy podemos manejar. Es un acto de crecimiento como investigadores en el conocimiento, además. Base de datos, concentra variables para análisis de intercambio. Y acá tenemos que honrar a la gente que nos precedió, que hacían unas bases de datos buenísimas. Nosotros perdimos eso, perdimos hace mucho tiempo el construir bases de datos. Y el dato es nuestro mayor amigo. Es nuestro mayor amigo, por supuesto, en esta correlación. Y las conclusiones, argumentos y afirmaciones relativas a datos de mediciones experimentales y de la lógica. Y acá quiero llegar a la punta, y le decía a Juan la vez pasada, y se lo digo siempre a Néstor y a todos los que me quieran escuchar que están más involucrados en la investigación académica. Nosotros nos tenemos que proponer trabajar con revisión de pares. No solo publicar libros, sino publicar documentos de investigación que lo evalúen pares para poder tener un documento académico que nos respalde. Creo que sí tenemos todo el potencial para dar ese paso superador
porque no solo tenemos buenos investigadores, sino que tenemos buenos investigadores académicos. Y creo esto también es base fundacional para llegar a ese lugar. Porque ¿saben qué pasa? Todo el trabajo que venimos haciendo tantos años, aparecen vivos voladores que te toman tu trabajo y terminan yendo a las academias a decir la mierda que les hablaba de antes. Y eso no solo es injusto, sino que no nos representa. Entonces, lo que nosotros queremos hacer, esto es muy ambicioso, pero soy acuariana, así que no puedo evitar, es ir a ese lugar y tomar lo que nos pertenece en el mejor de los sentidos, que es mostrar el trabajo que se hizo en Argentina y en Sudamérica con gran respaldo académico. Ir a que Gary Nolan, por poner un ejemplo, nos haga una revisión de pares. Eso, Fernando, sería como nos tomamos un whisky con cosas en el Cerro de la Matanza y sería realmente una conclusión. El tema de los plasmoides, que se pueda mandar un trabajo a Máximo Teodorani para que haga una revisión de pares, sería otro desarrollo fantástico, por ponerles algo, ejemplos muy puntuales. Vamos a la siguiente. Bueno, miren, este mapa nos habla de que no estamos solos. Miren todo nuestro sistema solar. Es increíble y bueno, siempre traigo recuerdo una pelea que tuvo mi mamá por teléfono allá por 1998 con el director de entonces del observatorio El Leoncito en San Juan. Mi mamá le hablaba de zonas habitables. Toma. Y el tipo le decía, ¿pero qué habla esta mujer? Vaya a cocinar, creo que le dijo al aire en un momento. Y hoy, todas las semanas se están descubriendo zonas habitables. Entonces, tenemos mucho para seguir indagando. Vamos a la otra. Miren, 300 millones de planetas habitables en la Vía Láctea. 4.000 exoplanetas. Este número ya fue superado, está arriba de 9.000. Algunos de estos planetas han mostrado signos de habitabilidad potencial. Vamos a la siguiente. Acá hice una pequeña estructura porque me cansé, ya era muy tarde, llegué hasta el 2021. Pero miren todo lo que se ha avanzado del 2007 hasta la actualidad. ¿Se acuerdan cuando este amigo Stephen Hawking? Bueno, vamos a empezar por nuestra amiga Oldman, que la nombraron la embajadora extraterrestre y se terminó su carrera. Ella era la directora de la Comisión del Espacio Ultraterrestre de las Naciones Unidas. Esa mujer hizo los primeros... las primeras reuniones, no solo en las Naciones Unidas, sino en la Royal Society, en SETI, convocó a todos los máximos expertos en hablar de la posibilidad de vida extraterrestre, astrofísicos, astrobiólogos, astrónomos, ingenieros, y la operaron con una operación de prensa mundial que fue viral, con el mote de la embajadora extraterrestre, y duró 6 meses. Pero esa mujer es la que abrió la puerta académica institucional de las Naciones Unidas, que hace hoy que tengamos la posibilidad de avanzar con ISER. Fíjense, bueno, Stephen Hawking, ¿se acuerdan que decía, no busquemos nada porque no sabemos qué vamos a encontrar, nos van a venir, nos van a comer, nos van a devorar las plantas, todo? Y después terminó encabezando el proyecto, que nunca me acuerdo, con Yuri Milner, que manda naves de biotecnología a la velocidad de la luz y va grabando todo, y es parte del proyecto Hoy Galileo, junto con, bueno, por supuesto él murió, pero el proyecto sigue activo. Bueno, él decía, no busquemos nada, y después con Yuri Milner apareció encabezando ese proyecto. Ni hablar, bueno, el tema de los programas que, esto ya en el 2012, digamos, empezaron a aparecer. Ahí está el proyecto Blair Row, ¿no? Donde está ahí Yuri Milner, Elizondo. Bueno, acá cuando Biden firma el proyecto de autorización, que ahora por supuesto el presupuesto cayó, pero va a haber la audiencia pública, y el proyecto Galileo, que para mí es un antes y un después también. Así que acá tienen un poco el desarrollo del mapa de la desclasificación y de la agenda internacional. Ahora la siguiente. Bueno, el fenómeno sigue siendo extraterrestre. Bueno, y esto es una respuesta mía, sí. No tengo dudas. Vamos a la siguiente. Hay un fenómeno de origen humano. Yo me pregunto si hubieran extraterrestres con capacidades para intervenir a través de nuestras capacidades físicas y psíquicas,
Sí, creo que sí. Los elementos físicos comienzan a ser contundentes, firmas tecnológicas, sensores, inteligencia artificial, demasiado interés de las instituciones, a mí me ponen alerta, porque antes no sucedía, hoy nos buscan para que vayamos a dar informes. Yo fui invitada por la Agencia Espacial Rusa y China a Moscú para hablar de desclasificación, así que sí, hay un fenómeno más allá de Estados Unidos, Rusia, China, y sí, nos vienen a buscar acá América del Sur hace rato, porque tenemos una casuística bárbara y porque tenemos muy buenos trabajos de investigación que arrojan datos importantes y fundamentalmente yo creo que nos tenemos que preparar para el contacto. Es inminente y cuando hablo de contacto no es solo que baje alguien con una cabeza macrocéfalo y nos dé la mano, nos haga así o nos saque la lengua, sino que nos tenemos que preparar para el contacto en términos institucionales. ¿Quién nos va a representar como raza, como especie, como planeta? Esa es una discusión que, aunque les parezca increíble, es la discusión de estos tiempos. Así que, para ir finalizando, creo que tenemos una gran responsabilidad en estos tiempos y un poco el estar aquí, esto es a título personal, es la posibilidad de darme y darnos una nueva oportunidad, no solo en la investigación, sino también en la difusión y en la promoción de estas investigaciones. Y para eso se requiere asumir lo que tenemos que rever, ampliar nuestra cabeza y no ser tan estrictos ni restringirnos en absorber información que, aunque increíble, puede ser parte de los nuevos conocimientos. Muchas gracias por la atención. Y agradecida a José por este espacio lindo. Gracias. Bueno, creo que se habrán quedado pensando en un montón de cosas después de ver la tremenda presentación de Andrea Pérez Simondini. André, impresionante realmente, ¿eh? Ahora, yo tengo una pregunta para vos, ¿no? Porque yo supongo que podrán hacerte alguna pregunta ahora desde el público. Bueno, tengo una pregunta para vos. Cuando te estás refiriendo a la cuestión de que siguen siendo extraterrestres para vos, porque es la hipótesis que más te gusta, de todos modos, con la presentación que hiciste estás abriendo la puerta para buscar otras explicaciones también, ¿no? Sí, creo que sí, pero yo asumo de que son civilizaciones más desarrolladas que tienen la capacidad de generar distintas condiciones en el plano físico, psíquico y que trabajan en base a tecnología, pero también a desarrollo. Hemos visto, digamos, el potencial que tiene el cerebro y que todavía no sabemos ni siquiera qué, y que ellos tienen la capacidad de manejar eso. Por eso creo que son civilizaciones más desarrolladas que nosotros, que tienen esa capacidad que nosotros no tenemos. ¿Quién tiene pregunta para Andrea? Que levante la mano y le llevamos el micrófono o vemos de acercarlo. Acá, a ver, Gise. Upa, está complicado el cable. Pará, que vamos a hacer... Dale, listo. Hola, mi nombre es Gise. André, ¿qué cosa hablaste del embajador? ¿De quién sería? Sí. ¿Quién te gustaría vos? Yo creo que el ámbito natural en Naciones Unidas, porque es la que hoy representa la expresión de la mayoría de las naciones del mundo. Tiene una comisión que es la del espacio extraterrestre, que regula todo lo que pasa fuera de nuestro planeta. Hay cosas que es muy interesante conocer. Bueno, acá está Guillermo Johnson, que trabaja en la parte aeronáutica y que trabaja... Guillermo, que trabaja en la parte aeronáutica, que debe saber. Nosotros tenemos, así como la gendarmería tiene... Tiene el límite territorial y custodia nuestras fronteras territorialmente. La prefectura tiene la custodia del límite del agua, digamos. La Fuerza Aérea tiene la del espacio plano, pero en realidad el Comando Aeroespacial es la que regula nuestro espacio en la verticalidad, que es de 0 a 100. ¿No, Guille? Es así, de 0 a 100. Entonces, todo lo que pasa de ahí hacia arriba lo regula las Naciones Unidas a través del espacio, de la Comisión del Espacio Ultraterrestre, que tiene un tratado que rige eso, que es el Tratado de 1967,
y que entre las cosas interesantes la creó un argentino, el doctor Aldo Coca, y que sigue vigente. Entonces, no solo debe evaluar si cae un meteorito y producir determinadas situaciones, sería muy largo hablar, pero desde material de chatarra espacial hasta fenómenos aéreos no identificados. De hecho, la NASA, cuando formó la comisión de los 16 científicos, tiene que tomar el tratado para regular todo lo que sea identificación en el espacio. Así que las Naciones Unidas, sin lugar a dudas. Bueno, excelente. Gracias, Andrea. Aplauso de vuelta. Andrea Pérez Mondini.